Bienvenidos, estoy bien contento en este episodio de Consejos Divinos. Gracias una vez más por seguir el podcast. En este episodio estoy acompañado por mi querido amigo Chucho Hurtado. Chucho, para los cuates también, para los no cuates, ya todo el mundo lo conocemos así. Así que te doy la bienvenida, hombre. Él es pastor ahí, copastor, ¿cuál es el término correcto? Ministro, sí, ministro, ajá, parte del equipo A- de pastores. En la primera iglesia bautista de Satélite, pero Campus Esmeralda, así se llama, ¿verdad? Zona Así es, Esmeralda. así es, mi querido Efraín, acá por Atizapán, mi querido amigo. Qué gusto verte, Efra, qué gusto verte, Hombre, amigo. Cuánto te estimo y qué padre. Y gracias por la invitación, mi querido amigo. no, hombre, al contrario, gracias por hacerte un espacio. Obviamente, como todo ministro, las personas son lo más importante y precisamente de eso se trata. Podescuchas, esta conversación que vamos a tener hoy, mi estimado Chucho y yo, que tiene que ver, y aquí es donde ya le entro con todo, Chucho, esta preocupación que tengo y me encanta que porque eres pastor y pastoreas, aunque suene chistoso, ¿no? Redundante, ¿no? Pues pastoreas gente todo el tiempo. Y es una congregación grande en la que hay muchos ministros. Lo que yo he visto y es lo que quiero platicar contigo, Chucho, es que mucha gente en estos tiempos, ya prácticamente 2 años, de pandemia, de restricciones que estamos cumpliendo en el momento de estar grabando este podcast y han pasado muchas cosas en la iglesia evangélica. Gente que pues se ha distanciado de sus congregaciones, gente que ya no se reúne, bueno, ni siquiera en línea, ¿no? Gente que algunas iglesias pues tienen reuniones híbridas, ¿verdad? Presencial, parte presencial, porque no pueden recibir a toda la gente que recibían, parte en línea. Algunas iglesias han decidido por el momento y hacen como por momentos en línea, por momentos presencial, dependiendo de las restricciones, de las olas, ¿verdad? De contagios. Ya nos platicarás ahorita cuál es el caso de tu iglesia en particular. Hay muchos casos, pero algo que es muy constante y que debería preocuparnos a todos es que hay muchas personas que están diciendo, pues yo me la voy a seguir, ¿no? Conectándome en línea con la iglesia. Mi iglesia ya está presencial, es una iglesia a lo mejor mediana, chica, etcétera. Yo me la voy a seguir en línea porque me acomoda, porque me gusta. Yo aquí canto, yo aquí oro, yo aquí leo mi Biblia con mi familia o solo y así me la voy llevando. Muchos que definitivamente se han alejado de la iglesia por muchas razones. Una de ellas, y quizá la más poderosa, es, dicen, no, yo ya no voy a formar parte de un grupo de personas. Voy a formar parte o voy a seguir formando parte de la Iglesia Universal, ¿no? Yo aquí desde mi casa, muy feliz o desde donde esté, yo le voy a seguir, yo creo en Dios, no renuncio a mi fe, yo me la voy a seguir llevando así. ¿Por qué? Muchas veces, y esto es real, porque desde que se hicieron las reuniones en línea de la iglesia, los cultos, etcétera, muchos dicen, es que a mí nadie me ha buscado de mi iglesia. Nadie me ha llamado por teléfono, nadie me ha escrito un mensaje, nadie, o sea, es como si nunca hubiera pertenecido a una iglesia, ¿no? Entonces, hay muchos que dicen, bueno, pues entonces, si cuando iba realmente nunca formé parte, pues entonces no voy a ir a un edificio y yo me la voy a seguir llevando así como parte de la iglesia en que estamos en todos lados, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo lo has experimentado, Chucho? Oh, mi querido Efra, es un tema súper interesante, amigo. Yo sé que a ti te encanta la profundidad teológica, por eso me caes también, amigo, porque aquí nos metemos en temas justamente de una pregunta fuerte, una pregunta pesada, decir qué es la iglesia, ¿no? Desde ahí, de pensar quiénes forman parte de la iglesia, ¿no? Y cuál es la función de la iglesia, porque creo que tú y yo coincidimos en que en la iglesia contemporánea
a veces confundimos lo que es la iglesia. Pensamos en la iglesia como un lugar, pensamos en la iglesia incluso como un espectáculo. Hay personas que piensan que la iglesia es ir a sentarse, ¿no? A disfrutar de música, a disfrutar de un mensaje chido que impacte mi corazón, o que me anime, o que me confronte, o que me haga llorar, o lo que sea, y agarro mi carro y me voy. Y tienen ese concepto de iglesia, ¿no? Como de asistir a un espectáculo, ya sea presencial o ya sea en línea, ¿eh? Es decir, creo que el tema todavía va más a la profundidad, mi querido Efra, a meternos a reflexionar cuál es nuestro concepto de iglesia y qué es lo que la Biblia enseña que es la iglesia, ¿verdad? Tú y yo sabemos que toda aquella persona, ¿verdad? Que se ha arrepentido de sus pecados, que ha escuchado el mensaje del Evangelio, que ha entendido que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que su sacrificio en la cruz es perfecto, pleno, suficiente para dar salvación, vida eterna, que cada persona que hemos sido llamados a salvación, pues formamos parte de esa iglesia, ¿verdad? Sea presencial o sea por este momento virtual. Entonces, pero sí, tienes toda la razón. Creo que la época que nos toca tan rara, que nos ha tocado pastorear, ¿verdad? Creo que pues nos ha planteado un reto a los pastores, de decir, bueno, ¿qué tanto seguir haciendo ministerio? ¿Qué tanto seguir haciendo iglesia? ¿Qué tanto seguir predicando el evangelio? Pero al mismo tiempo con la responsabilidad de no exponer a personas vulnerables de nuestro... Y hablo particularmente de los primeros meses, ¿eh? Hablo de las personas que a lo mejor eran mayores de edad, hablo de las personas que tenían alguna situación de salud. Pues cómo mediar esto, decir, sí tenemos que seguir haciendo iglesia, pero con la responsabilidad de no exponer a personas vulnerables, ¿no? Y como bien dices, han pasado 2 años y las circunstancias de repente van cambiando, el nivel de contagios va para arriba, después va para abajo, y nos ha permitido de repente abrir las puertas, después otra vez cerrar las puertas. Finalmente hemos tenido que ir pidiendo discernimiento al Señor, pidiendo sabiduría, como dice Santiago, ¿no? Que Él la da abundantemente y sin reproche. Y me gustaría comenzar diciéndote, mi querido Efra, que quiero expresar todo mi respeto y mi admiración para aquellos pastores de iglesias, líderes de iglesia, aquellos congregantes de iglesia que genuinamente han entendido que nada va a prevalecer contra la iglesia de Jesús, ¿verdad? Ni las puertas del infierno, dice Jesús, van a prevalecer contra su iglesia. Y es cierto que hemos escuchado de pastores que han fallecido. Hemos escuchado, tú y yo conocemos muchos casos de pastores que el Señor ha llamado a su presencia, que han seguido haciendo ministerio, hermanos muy amados en la fe en nuestras congregaciones, pues que el Señor les ha llamado a su presencia. Pero algo que debe dejarnos tranquilos es que no seremos ni los primeros ni seremos los últimos en enfrentar situaciones complicadas, ¿verdad? Seguramente los hermanos que les tocó vivir la peste en Europa, ¿verdad? En la época medieval, pues también tuvieron que ideárselas para seguir compartiendo el evangelio y seguir haciendo iglesia. Nuestros hermanos que han sufrido persecución hoy día en países donde el cristianismo no es tolerado, pues siguen haciendo iglesia con ciertas restricciones, incluso para reunirse, ¿no? En grandes cantidades. Es decir, creo yo que la iglesia contemporánea, si tomamos estas experiencias, creo que podemos aprender muchas cosas podemos aprender, ¿no? Ahora, con lo que comenzaste, tienes razón, mi querido Efra. También en todas las iglesias pasa eso, pasa el hermano que está perfectamente bien de salud, que está perfectamente sano, que está triplemente vacunado, ¿no? Que está súper bien y que por comodidad dice, no, pues yo aquí me quedo en mi casa, ¿no? Aquí estoy bien, pues no necesito congregarme, no necesito la comunión, no necesito compartir con mis hermanos en Cristo. Yo diría, híjole, ahí sí creo que tenemos que revisar eso, ¿no? Creo que parte del propósito del cuerpo de Cristo es edificarnos, animarnos, y insisto, ya sea virtual en algunas circunstancias o ya sea presencial, ¿no? Ya sea presencial. Entonces, y hemos visto de todo, Efra, hemos visto de todo acá en la iglesia. Como bien sabes, pues es una iglesia que tiene presencia en varios estados de la República. Acá en Zona Esmeralda, en Atizapán, pues es como nuestra sede principal. Y hemos visto de todo. Hemos visto, fíjate, hermanos que se han conectado, que no se habían conectado con nosotros y que se han conectado con nosotros a través de los medios virtuales y ya se hicieron amigos, o sea, ya se hacen amigos de las personas, ya se saludan ahí en el chat, se preguntan cómo están, incluso se han visto en algunos espacios abiertos, es decir, como que la pandemia los ayudó a reconectarse con la iglesia, ¿no? Y como bien dices, también ha habido personas
que desafortunadamente pues se han perdido, ¿no? Como que, oye, y fulanito, sutanito, no lo hemos visto ni conectado en los eventos que hemos hecho en carros, que también estuvo de moda, es un tiempecito, mi querido Efra, ¿no? Irnos en carros, ahí como en caravanas, en carros, como las escuelas o algunos lugares. También las iglesias se reunían en carros, ¿no? Y rentaban una pantalla y ahí teníamos un tiempo y al menos de carro a carro nos alcanzamos a saludar, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con la actitud del corazón, Efra, de los congregantes, de la madurez que tengamos tal vez en Cristo, de animar a las personas a que sigan conectándose con otros, amando al prójimo, que creo que es una de las cosas que Jesús nos enseña, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo. Si por el momento a lo mejor el discipulado que tienes que hacer, la clase de niños que tienes que hacer, el curso de mujeres que tienes que hacer, la reunión de liderazgo que tienes que, lo tienes que hacer por Zoom, bueno, pues hazlo con la mejor actitud, ¿no? E intenta hacer estas videollamadas, intenta mantenerte conectado con ese espíritu hasta que el Señor nos permita regresar. Hay ciertas cosas que yo platicaba con mi pastor, que decía, pastor, ¿cómo bautizamos virtualmente? O sea, ¿cómo te explico? O sea, no le puedo decir a alguien ahí, a ver, métete a tu bañera, ¿no? Te bautizo en el nombre del Padre y el Hijo. Pues no, eso sí lo tenemos que hacer presencial. ¿Cómo partimos el pan de la cena del Señor como iglesia, no? Entiendo que algunas iglesias lo hemos hecho en casa o lo hemos hecho virtual, pero la idea, si yo entiendo bien el Nuevo Testamento, es un mandato para la iglesia, no tanto para la casa, no es un mandato particular, sino es un mandato eclesiástico, ¿no? Entonces, creo que hay ciertas cosas, Efra, que no se pueden vivir de manera virtual. Creo que por definición de iglesia, sí la entiendo como vernos, sí la entiendo como el famoso ósculo santo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Con el que nos debemos de saludar, ese beso en la mejilla que a veces tú le das a un hermano en Cristo que amas mucho, ese abrazo, ese apretón de manos. Eso está, eso debe de ser, ¿no? Y que Dios nos permita cuando esto pase, pues volverlo a experimentar, ¿no? Yo sí creo que se pierden mucho en la parte virtual. Yo no imagino una iglesia 100% virtual, ¿eh? Yo así te lo digo. No sé. A lo mejor soy muy romántico y sé que hay pastores en Estados Unidos que tienen iglesias 100% virtuales y ellos le llaman iglesia 100% virtuales, tienen predicación, ofrendas, alabanza y todo, y compañerismo y todo. Yo creo que hay ciertas cosas que se deben de vivir de manera presencial. No sé tú qué opinas, mi querido amigo. Pues mira, justamente ahorita mientras te escuchaba, pensaba en textos de la Biblia, pero más que pensar en textos de la Biblia, porque también algo que ha habido mucho son radicalismos, ¿no? Cierto. Los que satanizan a los que se reúnen virtualmente y los que satanizan a los que se reúnen presencialmente. Sí, sí, sí. Y porque los que se reúnen presencialmente pues están desobedeciendo a las autoridades o están poniendo en riesgo a la gente. Y los que se reúnen solo en línea, no, pues entonces no son espirituales, ¿no? ¿Dónde está su fe, no? Sí. ¿Dónde está su fe? Entonces, creo que hemos caído mucho en este juego de este ambiente de confrontación que hay allá fuera de la iglesia, digamos, por ponerlo de alguna manera, ambiente de confrontación en cuanto a, pues, en un primer momento los antivacunas y los provacunas. Entonces, de repente, como que al ser humano nos gusta agarrar un bando y decir, el otro está mal y yo estoy bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí de entrada, eso siento que sí ha ido cambiando, ha ido mejorando, estamos siendo más espirituales en el sentido de ponernos más en los zapatos del otro, de no ser tan, no condenar al otro a la primera de cambio, ¿no? Así, porque siempre el que lo hace diferente es el que está mal. No importa en qué postura estoy, pero si tú lo haces diferente, pues tú eres el que estás mal, ¿no? O al que le falta la fe o lo que sea. Entonces, por ejemplo, pensaba en ahorita que hablabas del ósculo y de lo que significa el partimiento del pan y la Santa Cena, lo que llamamos Santa Cena o Cena del Señor, algunos. Es esto que significa, pues, el hecho de compartir, porque finalmente si vamos, ¿no? Al primer siglo, no era simplemente el hecho de comer y de beber algo estando juntos,
sino lo que implicaba, o sea, lo que producía en los corazones de los creyentes el estar juntos y compartir, ¿no? Y decía el apóstol Pablo, pues es que cada quien se pone a comer y hace su onda y van cada quien en lo suyo. Entonces, y yo creo que también eso habla de, voy a decirlo así, de un estilo de iglesia en cuanto a que cuando deja de importarnos el otro, ¿no? Entonces, y aquí quiero decir algo importante y algo, los que han leído el ensayo que escribí de las iglesias del COVID que saqué en 2020 y los que ya lo oyeron saben que a mí me preocupa mucho, aunque he criticado esta parte de que cuando nos reuníamos presencialmente y no había pandemia y todo era felicidad, ¿no? este, pues realmente no nos dábamos cuenta, probablemente, de qué tan separados estábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos veíamos los domingos. Entonces, como nos veíamos los domingos, pues había esta sensación de, de estar cerca. Pero en algunas ocasiones, no, obviamente no en todas las iglesias, pero sí en algunas, esto era un espejismo, esto no era real, o sea, no Totalmente. estábamos cerca, nada más estábamos reunidos, pero no estábamos unidos como cuerpo. Entonces, viene la pandemia y sí nos sacude en el sentido de cuestionarnos, ¿lo que estábamos haciendo realmente era estar unidos o nada más era estar reunidos? Entonces, algunas iglesias se han estado pasando este cuestionamiento de lo que hacíamos, que también estaba. O sea, deja Sí. tú si estamos ahorita en línea o presencial, pero lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque si lo estabas haciendo mal antes, en línea o presencial, lo vas a seguir haciendo mal, ¿no? O sea, porque si no hemos aprendido nada, pues todo va a seguir igual. Entonces, ¿tú cómo la ves? Totalmente de acuerdo, mi querido Efra. Fíjate que estaba leyendo justamente en una capacitación que di hace una semana a los líderes de grupos pequeños de nuestra iglesia, porque justamente mucho del trabajo que hemos hecho en una congregación, pues que sí es medianita, pues a través de los líderes de grupos pequeños, que es un grupo pequeño, pues es un líder que a lo mejor está cerca de 10 personas, ¿no? Porque a lo mejor un pastor o un equipo de pastores, pues no puede estar cerca de 2,000, 3,000, 4,000 personas, pero una persona sí puede a lo mejor echarle un mensajito de WhatsApp, sí puede tener un grupo de WhatsApp de 10 personas. Y yo lo que le compartía con estos, con los líderes, tenemos cerca de 120 grupos pequeños en nuestra iglesia, yo les compartí un material muy bueno de Liveway que sirve el comercial que se llama Maestro, así se llama este material, está gratuito en internet, Maestro, creando una comunidad conversacional. Y justamente lo que tú estás diciendo, Efra, él lo comenta como una introducción, dice, no es lo mismo estar juntos que estar unidos. Él pone un ejemplo bastante absurdo, pero bastante claro. Dice, cuando tú te subes a un camión, pues estás, o en el metro de la Ciudad de México, que tú y yo sabemos perfectamente que no cabe un alma, ¿no? O sea, no cabe un alfiler, ¿verdad? A las 6 de la mañana en el metro Hidalgo. Entonces, ahí van todos apretados en el metro y aunque estén juntos en un vagón del metro, eso no significa que compartan intereses, eso no significa que estén conectados, eso no significa que estén unidos. Están juntos, pero no están unidos. Y diste al clavo, mi querido Efra, diste al clavo perfectamente con lo que comencé esta conversación. Más allá del tema si es presencial o si es virtual, pues te lleva a replantear qué es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es esta comunidad? ¿Qué busca Jesús en que seamos un cuerpo? ¿Qué busca Jesús en que cada uno de nosotros sea diferente, ¿no? Porque desde ahí empezamos, o sea, creemos que ir a la iglesia es ir a una comunidad donde todos van a pensar como yo, donde todos le van a ir a la América o a los Pumas o al Cruz Azul, ¿no? Que todos van, exacto, ¿no? Que todo el mundo le va a gustar la misma comida que yo y la misma música que yo y van a pensar incluso de temas, a lo mejor teológicos secundarios, pues exactamente igual que yo y no necesariamente es así, ¿no? Y creo que este amor, esta paciencia que debemos de tenernos unos a otros, entendiendo que tenemos diferente edad física, que tenemos diferente edad espiritual, que tenemos diferente manera como Jesús nos llamó, pues eso nos hace amarnos los unos a los otros, ¿no? Algo que me encanta de liderazgo de la iglesia de Antioquía, hace saber, amigo, que uno de mis libros favoritos es el libro de los Hechos, y ya lo he repasado y lo he compartido en algunos cursos en la iglesia,
Y me encanta esta iglesia de Antioquía, de Siria, porque es justamente la plataforma misionera del apóstol Pablo y de Bernabé y de varios, para alcanzar con el mensaje del evangelio a varios lugares. Pero la historia de cómo se forma esta iglesia es bien simpática, bien divertida. Dice que algunos judíos que fueron dispersados por la muerte de Esteban van hablando acerca del evangelio y se atreven a hablarle a aquellos que no son como ellos, a los griegos, ¿no? Al principio solamente le hablaban a los judíos, pero ellos se atreven a hablarle a quien no tenía las mismas costumbres que ellos, no comía lo mismo que ellos, pensaba diferente a ellos, y así es como se funda esta iglesia. Y de repente Lucas, como un gran historiador que registra todo esto en el libro de los Hechos, dice, y eran líderes, Hechos creo que es capítulo 13, si no mal recuerdo, y eran líderes en Antioquía, Pablo, Bernabé, Simón, al que le llamaban el Níger, y tal, que se había criado con Herodes el tetrarca. Es decir, te da una gama de personas, un judío que era de la comunidad de Jerusalén, un judío que era de estos judíos helénicos, que era como con otras costumbres, un cuate que se había criado en un ambiente real, o sea, era como fresa, ¿no? Así muy popó, muy fifí, diría, ¿no? Muy fifí. Y entonces había este grupo tan rico y tan diverso en Antioquía, que no me hace más que recordar que Jesús, a la hora de llamar a sus 12, pues agarró a Mateo, que era cobrador de impuestos, y agarró a Simón el celote, los celotes eran un grupo que estaba en contra de la dominación romana, ¿no? Yo he dicho de broma en algunas predicaciones, mi querido Efraín, pero lo creo con todo mi corazón, que si Jesús viniera al México del siglo XXI, uno de sus apóstoles sería un oficinista del SAT, de Hacienda, ¿no? Y otro de sus apóstoles sería un maestro del CENTE, es decir, un de esos radicales rojos, y los agarraría a los dos y les enseñaría que el reino de Dios se puede hacer incluso en nuestras diferencias, ¿no? Uno sería pro vacunas y otro sería antivacunas, ¿no? Exactamente, ¿no? Uno sería pro vacunas, otro antivacunas, y otro estaría aplaudiendo pues las medidas de restricción, y otro haría marchas, ¿no? En contra de las medidas en favor de la libertad de cada persona que tiene para reunirse o vacunarse o no vacunarse. Entonces, creo que esta reflexión, mi querido Efra, otra vez le diste al clavo, o sea, ¿qué tanto estábamos unidos como iglesia, ¿no? ¿Qué tanto conocíamos al otro? ¿Qué tanto realmente antes de la pandemia comíamos juntos realmente? Antes de la pandemia realmente estábamos interesados en el otro, ¿no? Y eso requiere intencionalidad, o sea, no es algo que se dé por irte a sentar a una banca. O sea, sí requiere intencionalidad, de conectarnos unos con otros, ¿no? Entonces, yo espero que algunas de las reflexiones que hemos hecho en la pandemia no se queden en la reflexión y nos ayuden. Y en todos los ámbitos, mi querido Efra, porque todos hemos dicho, no, ahora sí, en la pandemia, ahora sí voy a cuidar mi salud, porque ya vi que si me pega el bicho, pues si tengo algún problema de hipertensión o no, de diabetes, pues la paso peor. Entonces la gente empieza a hacer modificaciones en su conducta para bien, ¿no? Y igual como tú dices en la iglesia, no, hombre, híjole, cuando éramos felices y no nos dábamos cuenta, ¿no? Cuando estábamos juntos y cuando nos abrazábamos, y los jóvenes y los niños. Ahora, mi pregunta es, ¿de veras lo vamos a hacer cuando regresemos? ¿De veras estas reflexiones que hacemos, las vamos a llevar a cabo, ¿no? Yo espero que sí, mi querido, ¿no? Oye, pues terminas el comentario de una manera que me parece muy, muy interesante, muy provechosa. Y ahí yo me haría la pregunta así, muy general. ¿Qué tanto podríamos hacer en las iglesias para no esperar, déjame ponerlo entre comillas, y estoy pintando comillas en el aire con mis dedos, los que están escuchando el podcast? ¿Qué podemos hacer las iglesias para no esperar a la siguiente pandemia, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa, ¿estás de acuerdo, no? Claro, Pero claro. para no esperar a la siguiente crisis para reflexionar, para no esperar a la siguiente crisis para echar un vistazo a lo que hacemos, cómo lo hacemos, las motivaciones por las que lo hacemos. Eh, Porque sí es cierto que algunos se han alejado de la iglesia, no de la institución, no del edificio de reuniones, sino de la comunidad, ¿no? Y se han alejado porque
descubrieron que eso que llamaban iglesia, pues algunos se sintieron traicionados, abandonados. O sea, realmente debe haber muchas sentimientos ahí, ¿no? Algunos se sintieron más cobijados, algunos se sintieron más cerca de la gente, de su iglesia, o sea, ha habido de todo. ¿Y qué podemos hacer realmente para periódicamente, déjame usar ese concepto, ¿no? De revisar, ¿no? Ahora sí que voluntariamente, ¿no? No obligados por las circunstancias, ¿no? Revisar, a ver, esto que estamos haciendo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿A dónde nos está llevando? ¿Es lo que necesitamos hacer o no? Incluso en el caso de pues muchas iglesias, vamos a decir, promedio, y con esto no quiero como poner un calificativo positivo o negativo a una iglesia, sino una iglesia promedio, que a veces pues están imitando las estrategias de las iglesias exitosas, vamos a llamarlas así, ¿no? Las que crecen, las que, ay, ves la transmisión en línea de esta iglesia y dices, qué increíble el predicador, qué increíble el grupo de alabanza, qué increíble, se ve padrísimo todo, el lugar incluso se ve padrísimo. Entonces, esta cuestión aspiracional de queremos ser como esta iglesia, pero aquí viene otro puntito, ¿no? O sea, por un lado, el qué vamos a hacer para estar revisando todo esto, pero por otro lado, lo que queremos ser como iglesia, pues, ¿cuáles son los parámetros? La iglesia exitosa que tiene el lugar padre y el grupo de alabanza padre y el predicador elocuente y popular, porque a veces parece que eso es bueno, es inevitable, ¿no? O sea, que sea Sí, lo que llama la atención, pero como iglesias, ¿qué está llamando la atención de la gente? O sea, de otras iglesias, pero también de gente que está fuera de las iglesias. O sea, ¿qué estamos comunicando? ¿Qué estamos transmitiendo? O sea, yo creo que también ahí hace falta reflexión, ¿no? sí. Como dices tú, ser intencionales, pero también queremos ser conocidos por, ¿no? Puntos suspensivos. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que nuestra iglesia sea conocida? ¿No? Totalmente, totalmente. Yo te respondería, mi querido Efra, ahí sí con un versículo bíblico. Dice el apóstol Pablo que el amor es el vínculo perfecto, es decir, que el amor es aquello que nos conecta. Y algo que yo sí creo es que la iglesia debe tener sintonía con la comunidad a la que sirve. Hace algún tiempo me invitaron a compartir a un seminario y me decía un muchacho, ¿no? Como un poquito molesto, me decía, entonces tú me estás diciendo que para ser una iglesia exitosa, entonces tengo que tener pantallas y todo en una comunidad allá en Chiapas, ¿no? O en Oaxaca o en Guerrero. Le digo, no, al contrario. Si en Chiapas, si en Oaxaca y si en Guerrero se reúnen los líderes de la comunidad a sentar, a tomar pozol o alguna bebida tradicional del lugar debajo de un árbol, tú haz lo mismo. Tú haz lo mismo porque te estás conectando con la comunidad. Si en la comunidad se visten de guayabera, muy elegante, porque es un lugar caluroso, no te vayas de traje y de corbata, ponte una guayabera para que conectes con la comunidad. Eso se llama encarnación. Y el Hijo de Dios se encarnó, es decir, vino y tomó forma humana y es el mejor ejemplo de cómo conectar con otro, ¿no? O sea, hablando su idioma, hablando su lenguaje. Nosotros vivimos, nuestra iglesia pues está en la Ciudad de México, ¿no? En el Estado de México, en una comunidad que se comunica de cierta manera, de que le llama la atención de cierta manera, que se viste de cierta manera, mezclilla, playera, pues nos veríamos raros llegando de guayabera porque pues haríamos, o sea, no conectaríamos con él, ¿no? Yo le decía esto a esta persona, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es como punto y aparte. Sí llama la atención, mi querido Fra, creo que una iglesia que está en sintonía con su comunidad llama la atención, pero no es suficiente. Creo que nuestra generación y las generaciones que vienen detrás nuestro, o vienen las nuevas generaciones, algo que les llama la atención es la autenticidad, es decir, lo genuino, ¿no? Lo genuino. Puedes tener super pantallas y super, como dices, predicadores elocuentes y cantantes profesionales o algo, pero si no se sienten amados, si no se sienten recibidos, si no hay alguien que genuinamente camine con ellos,
probablemente no permanezcan en esa iglesia. Y eso es uno de los problemas que yo sí veo ahorita, yo voy a ese tema, de las personas que se van conectando de iglesia en iglesia o no tienen pertenencia en un lugar, que eso para mí sí me parece un problema, ¿no? ¿Y por qué digo que para mí el amor es el vínculo perfecto? Porque creo que uno de los mejores calificativos que a mí me gustan del movimiento de Jesús es cuando al principio, muy al principio del movimiento de Jesús, le llamaban el movimiento del camino, así le llamaban los del camino, ¿no? Y cuando tú revisas Juan 1:1, bueno, Juan 1, el capítulo 1, te das cuenta de que pues Jesús empieza a llamar a alguno y de repente algunos discípulos de Juan se acercan y a ver, ¿quién es ese? Y entonces el primo le llamó al hermano y el hermano le llamó al amigo y estaban sentados ahí en una higuera y está padre. A mí me encanta Juan 1 porque es como muy natural, como muy genuino, muy como un creyente debería de poder invitar a su vecino a tomar un café y ayudarle cuando tiene COVID y dejarle una canastita pues de alimento, ¿no? De algo. Y que eso le haga conectar con él y que esa persona pueda conocer de Jesús así, ¿no? Que alguien que es miembro de nuestra iglesia, pues que su líder le llame por teléfono y le diga, ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Tienen alguna necesidad? Y como grupo, pues a lo mejor, oigan, si nos cooperamos a lo mejor para resolver esta situación, ¿no? Creo que ahí es donde está la iglesia, amigo. Y yo ahí te admiro un buen porque conozco tu corazón y tienes una parte así muy social, o sea, tienes una parte de verdad de ayuda a la gente en necesidad. Y creo que es parte de lo que una iglesia tiene que hacer. Y eso es amor. O sea, creo que también la iglesia, más que discurso, que yo me encanta la teología y tú me conoces, ¿verdad? Es la parte práctica, es la parte de decir, amemos a los demás, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando vean cómo se aman los unos a los otros. Pero pues sí, ¿no? Si nos ven peleándonos entre que si tú por qué te reúnes y tú por qué no te reúnes, ¿no? Te hace falta fe, y si por qué tu pastor va de mezclilla y el tuyo por qué va de traje y el tuyo, si nos ven picándonos los ojos entre nosotros, ¿no? Híjole, pues cómo no, cómo van a creer en Jesús, ¿no? Entonces, yo diría, amigo, que esa parte del amor, híjole, es clave, es clave. Sea una iglesia chiquita o una grande, ¿eh? Ahí sí, el número, y te lo digo con todo el corazón. Y mira que mi iglesia es una iglesia imperfecta y tenemos muchas cosas que mejorar. Pero de veras que yo sí puedo, si Dios no lo permita, ¿verdad? Pero tengo una necesidad, sí puedo agarrar el teléfono y hablarle a 3 o 4 hermanos de la iglesia, que son amigos míos de la iglesia, y sé que van a estar ahí para alguna necesidad. Porque saben que nosotros en alguna necesidad, pues tenemos ahí, pues aunque sea un plato de frijol o aunque sea, te encargo a mi niño, échame a tu chamaco, no pasa nada, ¿no? Y saben que ahí le hemos entrado, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata la iglesia, mi querido Efra. Y la gente ahí permanece. Le puede llamar la atención la pantalla, le puede llamar la atención la excelencia de la música y todo, pero si no encuentra amor, si no encuentra alguien que lo salude, si no encuentra alguien que realmente, legítimamente está al pendiente de sus necesidades, creo que va a andar vagando de iglesia en iglesia. Eso está padrísimo y creo que es un excelente cierre porque el tiempo vuela de una manera increíble. Es un excelente cierre. Muchas veces y cuando nosotros estamos aquí ya hablando de discipulado, que es de lo que estás hablando ahorita, eh, y a veces la primera reacción en algunas iglesias es cómo institucionalizar el discipulado, ¿no? Es decir, ok, entonces tú, Chucho, te vas a encargar de Efraín y vas a ver qué onda con él. No, espérate, o sea, esto tiene que ser orgánico, tiene que salir de acá, de tu compromiso, de tu amor a Dios, pero también de tu amor al prójimo, ¿no? O sea, empezamos a institucionalizar las relaciones y cómo tienen que funcionar. Entonces, pues no, es una cuestión totalmente sintética, no orgánica, sino sintética, ¿no? Sí, artificial, no natural, no es natural. Exacto, exacto. Y mucho de la madurez cristiana se da en relaciones informales. O Ujú. sea, yo recuerdo cómo te conocí a ti, amigo, y cómo conocí cuando yo llegué a PIF, a este grupo de amigos nuestros, a Sandra, a José Luis, a muchos de ellos que siguen siendo mis amigos hoy. Fíjate, y tú y yo seguimos siendo amigos, aunque no nos vemos tan seguido, seguimos siendo amigos.
Y eso fue a raíz de una relación de amistad. Ujú. No fue que hayan dicho, ah, no, pues que ahora Alex Jiménez va a ser tu discipulador o José Luis Núñez va a ser tu discipulador. No, o sea, fue una relación de amigos. Y creo que Jesús enseñaba así, o sea, caminaba y veía algunos elementos, ¿verdad? Y veía una higuera y daba una enseñanza con respecto a la higuera, y veía un sembrador y daba una enseñanza con respecto a un sembrador, y es decir, caminar con la gente, conectar con la gente, o sea, no sé, y no estoy diciendo que sea fácil, creo que cuesta dolores de parto, como diría el apóstol Pablo, pero creo que es lo que permanece, porque sí se está dando mucho esta facilidad de decir, ah, pues me gusta este espectáculo, ¿no? Ah, qué padre, ya me aburrió, le cambio de espectáculo, y ahora voy a ver este predicador relevante de Morelia, y ahora voy a ver este Ujú. predicador relevante de Juárez, y ahora este argentino, y ahora este, Sí, vemos la iglesia como un espectáculo, y qué bueno que edifiquen sus mensajes, no estoy hablando mal en contra de estos grandes predicadores, lo que estoy diciendo es que necesitamos comunidad, o sea, fuimos diseñados sí, para conectar con otros y para caminar con otros. exactamente. Ahí, yo creo que ahí ese sería el broche literalmente de oro. La comunidad, necesitamos de otros, necesitamos darnos cuenta de que necesitamos de otros, y algo bien importante, otros necesitan de uno, no por decir, ay, otros necesitan de mí, sino por darte cuenta de que Dios puso habilidades, Dios puso capacidades, dones en ti, y te los dio o te ha permitido desarrollar todo esto, pues para servir a otros, ¿no? Total. Entonces, cuando te das cuenta de eso, porque a veces la gente quiere reducir esta conversación a formar parte oficialmente de un grupo, ¿no? Entonces, pues ahí la gente luego dice, no, pues yo no necesito eso. Sí, pero tú necesitas a veces quien te escuche, quien te anime, quien te dé consuelo con base en el consejo de Dios. Y hay otros que Dios ha puesto cerca de ti, empezando por la familia, que necesitan escuchar de ti el consejo de Dios. Entonces, a veces somos bien egoístas y simplemente pensamos en función de lo que yo creo que necesito, y Ujú. no en función del reino de Dios, o sea, de lo que Dios está haciendo en general, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, de entrada, ya venciendo el egoísmo, es como vamos a poder aspirar a ser iglesia, ¿no? O sea, ya independientemente de a qué grupo perteneces, desde dónde vives, tú lo mencionaste hace rato, ¿no? Dónde vives, y de repente conocer que un vecino está enfermo, ¿no? Y en una plática en el estacionamiento, etcétera, ¿no? Sí, Yo sí, creo que claro. necesitamos estar bien. Y fíjate, yo en su momento llegué a hablar y a escribir sobre que a veces dividimos este mundo misionero y lo eclesiástico, la iglesia local, cuando realmente la iglesia local pues bebe de lo mismo, de lo que es lo misionero. O sea, Total. perdemos esta urgencia, pero también este sentido de relacionarnos naturalmente con los vecinos, con los colegas, con la gente del barrio, yo qué sé, relacionarnos y que conozcan a Dios a través de ti, o sea, en ese aspecto misionero, ¿no? No de andar dando bibliazos a todo el mundo y que sepan que eres cristiano porque andas dando bibliazos a todo el mundo, sino que vean cómo afrontas la pandemia, cómo afrontas la enfermedad, o cómo afrontas la salud, o cómo vives tu vida, pero según Dios, ¿no? Cuando abres tu vida a otras personas para que ellos puedan ver eso, y también que eres una persona frágil y también débil, ¿no? Este, Vulnerable. vulnerable, o sea, pero que Dios está trabajando en tu vida. Ese es lo más difícil es lo que he visto que es lo más difícil para un cristiano. O sea, que otros, porque soy cristiano, pero mira cómo me bendice Dios y mira cómo me va bien y todo, pero cuando no pasa, entonces no quieres que los demás vean en tu vida, literal, en tu vida, porque entonces hasta la fe a veces parece estar en crisis, ¿no? Que ya esto ya sería Otro materia de tema, otra conversación, pero qué sí. padre. Oye, amigo, y fíjate que
que me hiciste pensar en otra de las excusas que a veces ponemos, porque todos la hemos puesto, ¿verdad? Para ser parte de una comunidad de fe, de una iglesia. Decimos, no, es que es un grupo de hipócritas y no sé qué, y nadie me saluda y nadie me habla. Y me hace recordar una frase de Dietrich Bonhoeffer, este teólogo alemán que le tocó vivir ahí en la Alemania nazi, ¿verdad? Y tiene un libro, me gustó mucho en mi tiempo de seminario, que se llama Vida en Comunidad. Y él, estoy parafraseando, no recuerdo exactamente la frase de Bonhoeffer, pero estoy parafraseándolo. Él decía que quien ama más su idea de comunidad cristiana que la propia realidad de una comunidad cristiana, no ha entendido lo que significa una comunidad cristiana, ¿no? Y él explica ahí, pues eso, que a veces tenemos una preconcepción, ¿no? Decimos, no, es que en la iglesia seguramente nadie va a fallar, todos son perfectos, todos son buenos, nadie batalla con nadie, todos, hablando de lo que decías, ¿no? De la vulnerabilidad, ¿no? Espérame, no, pues creo que no has entendido lo que es la iglesia. En la iglesia somos pecadores redimidos por la gracia de Jesús, que seguimos fallando, ¿verdad? Pero que cuando fallamos le pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón a las personas que ofendimos, y que todos somos imperfectos, así que sí hay lugar para ti, ¿no? Porque muchas veces, no, es que yo no voy a la iglesia porque, pues, no, son así, pues todos somos así, ¿no? Todos necesitamos de la gracia de Dios, así que necesitamos justamente exhortarnos, animarnos, amarnos, corregirnos, apoyarnos unos a otros. Justamente ese es el propósito de la comunidad, ¿no? Genial, genial. Pues vamos a tener que platicar más en otro episodio porque hay tantas cosas que hablar, pero yo creo que basta lo que, de alguna manera, lo que hemos dicho hasta ahora. Espero realmente que los que están viendo, los que están escuchando, de alguna manera les estemos infundiendo ánimo, ¿no? A través de estas cosas que estamos platicando acerca de la iglesia, acerca de las realidades, pues de nuestro contexto, además, ¿no? Que estamos viviendo. Muchas cosas más que decir realmente, pero pues el tiempo es cruel y avanza, y cuando las conversaciones son así de agradables, pues avanzan, parece que avanza más rápido, ¿verdad? Exacto, mi querido Pero amigo. pero bueno, mi estimado Chucho, pues estás cordialmente invitado para estar en otro episodio y seguir estas conversaciones y otras más. Pero por lo pronto, pues yo te agradezco el tiempo que te has dado. Al contrario, Efraín, muchas gracias a ti por la invitación y más que puesto para seguir charlando. De verdad, gracias y gracias a todos los que están en el tiempo de escucharnos. Excelente. Bueno, mis queridos amigos, podescuchas, pues gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios, pues sabemos que Dios está obrando en tu vida, que está haciéndonos a todos entender cosas. Estamos todos en distintos puntos, voy a llamarlo así, de la vida cristiana, y estamos entendiendo cosas, estamos creciendo, estamos avanzando. Así que espero que esta conversación haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, pues no me queda más que despedirme, tristemente, como siempre, despedirme y decir, bueno, pues que Dios sea contigo y hasta pronto.